Hola, bienvenidos a Lecturas en Cuarentena, día 32. Esta noche quisiera compartir con ustedes algo de uno de los más grandes autores del siglo XX, Marcel Proust, que tuvo una influencia enorme sobre todos los demás escritores que vinieron después de él. Él escribió un libro en 14 tomos que se llama En busca del tiempo perdido, o La búsqueda del tiempo perdido, según las traducciones. Y él terminó de escribir esto en 1922, cuando murió. Y la música que están oyendo es de Erik Satie. Y Erik Satie fue un músico contemporáneo, completamente contemporáneo de Marcel Proust. Y se admiraron mucho. Así que nos va a acompañar la lectura. La parte que voy a leer es la parte que se llama La Madeleine, y es el descubrimiento de Proust que tuvo una importancia increíble en la psicología, porque es el descubrimiento entre el recuerdo y la inteligencia. Es la memoria voluntaria y la memoria involuntaria. Entonces Proust habla de un pueblo donde él creció que se llama Combray, y así empieza. Es una página de su libro, son 14 tomos, así que voy a ser un poco corto. Hacía ya muchos años que de Combray solo quedaba en mí todo lo que había sido el teatro y el drama del momento de acostarme. Cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que tenía frío, me propuso tomar contra mi costumbre un poco de té. Me negué primero y no sé por qué me desdije. Ella mandó buscar una de esas tortas bajitas y regordetas llamadas magdalenas. Enseguida, mecánicamente, levé hasta mis labios una cucharada de té en la que había dejado ablandar un pedacito de magdalena. Pero en el instante mismo en que el sorbo mezclado con las migas de la torta tocó mi paladar, me estremecí, atento a lo que pasaba de extraordinario en mí. Un placer delicioso me había invadido, aislado. Había vuelto en un instante el amor, llenándome de una esencia preciosa. Tal vez esa esencia no estaba en mí, era yo mismo. Había dejado de sentirme mediocre, contingente, mortal. ¿De dónde había podido venirme esa poderosa alegría? Sentía que estaba ligada al gusto del té y de la torta, pero que lo sobrepasaba infinitamente. No debía ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía? Es claro que la verdad que busco no está en la Magdalena, sino en mí. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi mente. Es ella quien tiene que encontrar la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre cuando la mente se siente desbordada de sí, cuando ella, la que busca, es a la vez el país oscuro en donde debe buscar y en donde todo su bagaje no le servirá de nada. Buscar, no solamente, crear. Está frente a algo que no es todavía y que solo ella puede realizar. Luego, hacer entrar en su luz. Y me vuelvo a preguntar cuál podía ser ese estado desconocido. Quiero intentar hacerlo reaparecer. Y para que nada interrumpa el impulso con que va a tratar de atraparla, aparto todo obstáculo, toda idea extraña. Protejo mis oídos y mi atención contra los ruidos de la habitación vecina. Siento estremecerse en mí algo que se desplaza, algo que ha soltado el ancla a una gran profundidad. No sé lo que es, pero sube lentamente. Siento la resistencia y escucho el rumor de las distancias atravesadas. Cierto,
Lo que así palpita en el fondo de mí debe ser la imagen, el recuerdo visual que, ligado a ese sabor, intenta seguirlo hasta mí, pero se debate demasiado lejos, demasiado confusamente. ¿Llegará hasta la superficie de mi clara conciencia ese recuerdo, ese instante pasado que la atracción de un instante idéntico ha venido de tan lejos a provocar, a conmocionar, a sublevar todo en el fondo de mi alma? No sé. Y de pronto el recuerdo apareció. Ese gusto era el del trocito de magdalena que el domingo a la mañana en Combray, cuando iba a decirle buen día a su habitación, tía Leonie me daba, después de haberlo embebido en su infusión de té o de tilo. La vista de la pequeña Magdalena no me había recordado nada antes de haberla probado. Quizás porque habiéndolas visto a menudo desde entonces, sin comerlas en los estantes de la confitería, su imagen se había alejado de aquellos días de Combray para ligarse a otros más recientes. Quizá porque de esos recuerdos abandonados tanto tiempo fuera de la memoria, nada sobrevivía, todo se había disuelto. Las formas habían perdido la fuerza de expansión que les hubiera permitido volver a la conciencia. Pero cuando de un antiguo pasado no queda nada, después de la muerte de los seres, después de la destrucción de las cosas, solamente el olor y el sabor, más frágiles pero más vivaces, más inmateriales, más persistentes, más fieles, continúan aún vivos mucho tiempo, como almas, para recordar, para esperar, para anhelar sobre las ruinas de todo lo demás, para llevar consigo sin desfallecer en su gotita casi impalpable el edificio inmenso del recuerdo. Y cuando reconocí el gusto del pedacito de magdalena mojado en té que me daba mi tía, aunque no supiera todavía y debiera descubrir más adelante por qué ese recuerdo me daba tanta felicidad, enseguida la vieja casa que daba a la calle donde estaba su habitación vino a mí como un decorado de teatro. Y con la casa, la ciudad, desde la mañana hasta la noche y en todos los tiempos, la plaza donde me mandaban antes de almorzar, las calles por donde iba a hacer los mandados, los caminos que tomaba si hacía buen tiempo. Y como en ese juego en que los japoneses se entretienen metiendo en un bol de porcelana lleno de agua pequeños pedacitos de papel, hasta ese momento indistintos que apenas sumergidos se estiran, se retuercen, se colorean, se diferencian, se convierten en flores, en casas, en personajes consistentes y reconocibles. Lo mismo ahora. Todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swan y los nenúfares del Vivón y las buenas gentes del pueblo y sus casitas y la iglesia y todo Combray y alrededores, todo lo que toma forma y solidez salió, ciudades y jardines, de mi taza de té. Esto fue Marcel Proust, El recuerdo de la Magdalena, de A la búsqueda del tiempo perdido. Una maravilla. Hasta mañana.